¿Quién más estaba en ese equipo? Buen día primero, muchas gracias por venir, Rafael. Gracias, yo creo que es el jugador buen día. No. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Quién más cansado, pero muy contento. ¿Quién más No, yo vi esa final, pues, increíble, sí. ¿no? El Loco Kempe, Luque, el Pato, ¿no? El Pato Filiol del arquero, sí, claro. sí. Y bueno, remontando algunas adversidades, ¿no? Y dieron un alegrón inmenso a Argentina. Miren, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. Un inmenso abrazo a Buenos Aires, a toda Argentina. A ver, recordemos, lo veníamos anunciando de muy tempranito. Está con nosotros el expresidente de la República del Ecuador. Ha llegado puntual, ¿eh? Realmente bastante puntual. Seguro, porque sí, me habían dicho venir puntual. 15 minutos antes. No, entonces no. Pero, que son 15 minutos hoy en día, ¿eh? Sí, te ves, tu clon. Ah, mira. Un querísimo amigo mío, compañero de colegio. Igualito. Acá está con nosotros. Ya se conocen, con Roberto Caballero lo conocen, ¿no? Ya me he tomado foto con él, mira. No, pero de una entrevista que hicimos en el Carondelet, creo que fue en el último año, antes de las elecciones incluso, nos vimos allá. ¿Y se extraña algo de todo eso? ¿Se extraña el palacio? Hasta yo estoy sorprendido, créeme que no extraño nada. ¿Por qué no? Extrañaba, no sé, tal vez la ley de la vida, extrañaba las cosas sencillas, la vida cotidiana, las delicias del anonimato. Tal vez es psicología un poco, ¿no? Y ya a nivel económico le llamamos rendimientos decrecientes, es decir, a ti te puede gustar mucho la música, pero te gusta más la música clásica que el rock. Y cada mes puedes escoger entre un concierto gratis de música clásica o rock. El primer mes vas al de clásica, segundo mes clásica, quinto mes clásica, sexto mes vas al de rock. Ah, no, cambiaste de gusto, no. Después de 5 conciertos de música clásica, el sexto concierto te da menos satisfacción que el primer concierto de rock. Ya me salió la malformación economista. Eso se llama análisis marginal. Pero es lo mismo, después de 10 años de estar en la presidencia, cómo disfrutas los primeros meses al menos de estar nuevamente en la vida cotidiana. Claro. Y el poder se disfruta, se sufre. Fidel Castro hablaba de la soledad del poder en algún momento. ¿Se ejerce en soledad? No, yo no siento hay un momento eso. donde las decisiones las toma... Sí, tienes una enorme responsabilidad y sabes que al final del día tu éxito, tu fracaso, los fracasos más que los éxitos te lo van a endilgar, pero sí, porque los políticos somos como los médicos, ¿no? Cuando el pobre cirujano salva al paciente es gracias a Dios, cuando se le muere el paciente es culpa del cirujano. Claro. Así también los políticos, ¿no? Cuando le va bien a la gente es gracias a Dios y a su esfuerzo. Cuando les va mal es culpa del gobierno. Entonces, nunca le acierta. Pero, no, hay grandes responsabilidades, pero yo no sentí soledad. Y cuando uno es presidente en países como Argentina, Ecuador, ¿tiene el poder o el poder está en otro lado? Esa es una gran pregunta. Ganar las elecciones en nuestros países no es captar el poder. Eso ha cambiado un poco, gracias a los gobiernos verdaderamente democráticos, populares. Pero mira lo que eran los 90. ¿No? No importaba quién ganara, las elecciones iba a ser lo mismo de siempre, lo mismo lo peor, porque había trampas como bancos centrales autónomos. Es decir, ya política monetaria no manejaba, claro. Manejaban desde Washington porque eran autónomos de sus pueblos, pero bien dependientes del Fondo Monetario, etcétera. Nuestras democracias se pueden llamar democracias mediatizadas, y yo diría hasta idiotizadas algunas veces por los medios de comunicación. Entonces te presionan tanto que no importa qué es lo que aprueba o desaprueba el pueblo en las urnas, sino lo que ellos aprueban o desaprueban en sus titulares. Es decir, hay esos poderes fácticos, económicos, mediáticos, sociales, extranjeros, que te condicionan el ejercicio del poder. Y para realmente cumplir con el mandato dado en las urnas tienes que confrontar esos grupos, por eso nos llamaban confrontadores. ¿Cómo cambia situaciones tan injustas como las latinoamericanas sin confrontar? Que alguien me explique cómo Abraham Lincoln abolía la esclavitud sin poner bravo a los esclavistas, con el aplauso de los esclavistas. Que me expliquen eso y yo digo, me equivoqué. ¿Okay? Claro. Se debe haber angustiado, en la perspectiva de Mauricio Macri, se debe haber angustiado a Abraham Lincoln cuando peleó por cesar, digamos, la esclavitud en los Estados Unidos. Esto es a cuento de que Macri acá dice que los héroes de nuestra independencia no se querían liberar demasiado de España, que en realidad los angustió la escena. Y se lo dijo frente al rey de España. Se lo dijo frente al rey de España. El 9 de julio del 2016, cuando se cumplía el bicentenario de la independencia, ¿no? Igual se cuida, me parece, hablar de Macri, Rafael. Lo que sí es cierto es que la lucha de independencia uno la ve muy lineales, ¿no? Sí. Fueron avances, retrocesos, divisiones, sí hubo cuestionamientos y los enfrentamientos eran ejércitos latinoamericanos contra ejércitos latinoamericanos. Los oficiales cambiaban, de un lado eran criollos, incluso ni siquiera mestizos, sino criollos, y el otro lado eran españoles, ¿no? Pero la masa del ejército eran gente
de Latinoamérica. Claro. Estoy pensando en una foto de hace algunos años atrás. Vos como presidente, ¿no? Lula, Chávez. Estoy pensando... El eje del mal. No, Evo Morales, no. Cristina. No, Cristina. Con Cristina éramos el eje del mal. Ella es la culpable. Tabaré, Bachelet, con matices, ¿no? Porque son procesos... No, sí, es que había la izquierda vegetariana, ese era Lula, Pepe Mujica, y había la izquierda vegetariana. carnívora, eso éramos Hugo Chávez, Hugo Morales, quien te habla, ¿no? Y es chistoso, ¿no? ¿Cómo la es gente izquierda vegetariana? es porque los otros eran grandes estadistas en su momento, pero mira lo que le ha pasado, ¿no? Sobre todo a Lula, porque la oligarquía no te perdona que cambien las relaciones de poder. O sea, la oligarquía te tolera hasta que intente darle mejores colegios a los hijos de sus empleadas domésticas. Pero cuando intenta darle los mismos colegios que los hijos de la burguesía, son capaces de asesinarte. Sin embargo, ahí la memoria es frágil, ¿no? Pepe Mujica, el querido Pepe, lo vengo viendo, ¿no? Un referente de vida para mí. Ahora es el gran estadista, la izquierda vegetariana, pacifista, pero más o menos a mi edad lo tenían en una cárcel inmunda torturándolo, ¿no? Prohibido olvidar aquello. La izquierda vegetariana, estoy pensando en en esos matices de los procesos, pero esa foto es una foto muy virtuosa. Y para llegar a una foto de esas características, no foto, porque no había, pero es el proceso independentista. ¿Cómo que no había foto? No, te está diciendo viejo. No, me refiero en el proceso no había ni independentista. fotografía en nuestra época. Al Congreso de Antioquía te tenés que ir. Quizás a procesos de la independencia de... ¿A qué te referías? A la época de la independencia. Claro. Yo creía que te referías a la época de Hugo, mía. No. Pero para llegar a ese proceso tan virtuoso en la región de todos presidentes o representantes o líderes o caudillos, pongámosle el nombre que querramos, en la región hay que irse casi a siglo XIX. Sí, tienes razón, eso fue una época única. Muy virtuosa. Se alinearon los astros, porque ojalá sea repetible, ¿no? Pero es casi irrepetible porque vengo hablando de eso en días anteriores, ¿no? Por ejemplo, año 2009, 2010, de 10 países latinos, sudamericanos, porque también tenemos Surinam, Guyana, no lo considero en este análisis, 8 tenían gobiernos de izquierda en un momento dado. Solo Perú y Colombia tenían gobiernos de derecha. ¿Se imaginan lo que es eso? Sí. Más El Salvador, más Nicaragua. Que llegó el Frente, más Nicaragua, más Guatemala, donde llegó Álvaro Colón, primera vez en la historia que ganaba la izquierda, la eterna Cuba. En Paraguay, primera vez que ganaba la izquierda y primera vez que se rompió el bipartidismo en toda la historia de ese país. Que fueron momentos únicos, ¿no? ¿Y qué serio eso? Sí. No, eso, lo mismo. ¿Qué pasó? Porque el único que se sostuvo fue Evo Morales hasta ahora. Y Maduro. Y Maduro, perdón. Sí, pero, te insisto, o sea, yo si me hubiera presentado hubiera ganado. De hecho, ganamos. Hemos tenido una traición que han sido nuestras propias entrañas, pero ganamos. En Ecuador se ganó. La gente apoyó la continuidad de la revolución ciudadana. En todo caso, se debió al fracaso estruendoso del neoliberalismo, ¿no? O sea, después de eso, los banqueros, la partidocracia, ¿con qué solvencia moral? Bueno, son caretucos, como decimos en Ecuador, pero ¿con qué solvencia moral iban a seguir proponiéndonos sus tonterías, sus novelerías? Pero lo hicieron, pero fueron derrotados en las urnas. Entonces, fue una coincidencia de circunstancias, ¿no? El fracaso estruendoso del neoliberalismo, la llegada de Bush al gobierno de Estados Unidos, donde su política era tan primitiva, tan elemental, que generó una reacción en la región. Ahora, pero se puede pensar, en todos los países pasó lo mismo, que esos sectores de poder que hablamos, medios, bancos, empresas energéticas, corporaciones internacionales, que en esos 10 años no se les desarmó el poder que tenían. ¿Se los enfrentó pero no se los desarmó? Mire, sí es una gran decepción y me cuestiona a mí mismo, ¿no? Yo sí creí que Ecuador estaba más institucionalizado y con qué facilidad han vuelto en 10 meses, 20 años atrás, ¿no? Porque están los mismos, siempre con los mismos discursos. Tú no te imaginas las tonterías que se escuchan. Nosotros creamos un consejo de participación, ¿ya? Que es parte del quinto poder del Estado, para que elija. Son ciudadanos que por concurso de merecimiento el Consejo Nacional Electoral los selecciona para ser parte de este consejo. A su vez nombran comisiones ciudadanas para elegir cada una de las autoridades de control, una comisión ciudadana con veedores para elegir el fiscal. Hay concurso de merecimientos nacional para ese fiscal, impugnación, las notas, las pruebas, todas son públicas. Y lo que hicimos fue sacar del espacio más politizado, el Congreso, en nuestro país se llama Asamblea, la elección de esas autoridades de control, porque iban condicionadas. Fiscal que quería ganar, suponte que mandaba una terna el presidente, si quería ganar tenía que pactar con los partidos, bueno, a los tuyos no te los toco. Para separar ese condicionamiento político de la actividad de control, creamos este consejo. Funcionó muy bien,
No todo lo que hubiéramos querido, ¿no? Pero funcionó bien. Pero por los casos de corrupción dijeron que todo era una farsa, no servía para nada. Pusieron un consejo a dedo con una consulta popular inconstitucional. Y lo primero que hace el presidente del nuevo consejo es decir, yo no creo en los concursos. Aquí necesitamos nombres y que la gente lo reconozca. Es decir, volvimos al abolengo, a la aristocracia. O sea, todo al revés. Y eso te doy solo un pequeño detalle, ¿no? Entonces yo creía que el país iba a aguantar un poco más. La justicia enseguida se sometió al poder del Ejecutivo, al poder mediático. Y el fiel de la balanza, te puedo decir, son los medios de comunicación. Por eso nuestros países, los procesos de cambio necesitan gobiernos fuertes, que no significa autoritario, no significa ilegales, significa con apoyo popular, con liderazgo, porque tienes que enfrentar unos poderes fácticos enormes. El principal de ellos, la prensa. La dictadura perfecta es con la complicidad de la prensa. En Ecuador, en estos momentos estamos fuera del Estado de Derecho, pero nadie se ha enterado, ni los ecuatorianos, por la complicidad de la prensa. Entonces, sí creí que el país estaba más institucionalizado, pero con el ataque mediático, con la manipulación, la desinformación y con un gobierno entreguista y traidor, realmente me di cuenta que faltaba mucho por hacer, ¿no? Rafael, mucho por consolidar. esas definiciones traen mucha tela para cortar, digamos, en muchos aspectos, ¿no? Suele decirse aquí también, incluso espacios muy cercanos al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que las derrotas de los procesos populares de la última década tienen más que ver con errores propios de esos procesos que con la acción de enfrentamiento de los sectores de poder. En ese sentido, ¿qué evaluación hace? No, yo creo que se refiere al caso puntual de Argentina, ¿no? Con Daniel Scioli yo creo que hubo errores en la campaña, perdieron por muy poco, se pudo ganar. Pero no, la izquierda es víctima del desgaste del poder, inevitable desgaste, hemos sido exitosos en el ejercicio del poder. Pero si tienes 10 años como presidente, te va a cambiar el ciclo económico, vas a tener problemas. Y la prensa corrupta va a hacer creer a la gente que son las malas políticas económicas, no que se desplomó el precio del petróleo de 120 a 17 y ni siquiera alcanzaba a cubrir los costos de producción. Tuvimos hasta un terremoto de casi 8 en escala Richter, con pérdida de más de 3.000 millones de dólares. Eso para un PIB como el ecuatoriano es muchísimo, es más de 3 puntos del PIB. Solo el terremoto, después hubo 4.000 réplicas. Entonces, pero me acusaban de aumentar endeudamiento. O sea, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? O sea, ¿cómo se solucionan esas cosas? No es que tengamos que tener colchones de liquidez. ¿Quién tiene 3 puntos del PIB en colchones de liquidez? Sería ineficiente, sería torpe. Porque mejor es invertir en una hidroeléctrica que te cuesta 2.000 millones, como Coca-Cola Sinclair, y te va a ahorrar 600 millones anuales, y recupera la inversión en 3 años. Entonces, frente a esas cosas, pues, tiene que endeudarte, o si no dar, aquí le llaman el tarifazo, el paquetazo, que era lo que buscaban que yo dé y no lo di. De hecho hice ajustes, pero sobre los más ricos, no sobre los más pobres. Superamos eso, que le llamamos la tormenta perfecta, desplome de exportaciones, terremotos, pérdida de juicios internacionales multimillonarios, con la apreciación del dólar, cuando el dólar tenía que depreciarse, y se apreció 30%. Y superamos la tormenta perfecta sin aumentar pobreza y sin aumentar desigualdad. Le cobré a los ricos, pues son los ricos los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, hay costos inherentes al ejercicio del poder. Cambio de ciclo económico que te manipula muy bien la derecha y sus medios para decir que ellos tenían la razón, ¿no? Con la mitad de lo que nos pasó a nosotros nos quebraron en el 99 con moneda nacional. Cuando mejor hemos gobernado es en esta época de dificultades. Pero el ciudadano común y corriente no tiene por qué entenderlo. Lo que ve es que su hijo la tiene más difícil para encontrar un trabajo, que en su tienda él vende menos, y cree lo que le dice la prensa, que todo es culpa de las malas políticas. Y lo otro, ¿no? Los casos de corrupción, que son inevitables también en el ejercicio del poder. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, el que te diga eso es un mentiroso. En mi gobierno no habrá casos de corrupción. No, debe ser parapsicólogo. ¿Cómo va a descubrir las cuentas secretas en un paraíso fiscal? Pues en Andorra, ¿no? Entonces, no, un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Es casi inevitable, peor estando 10 años en el gobierno, es casi inevitable el toparte con casos de corrupción. Papa Francisco lo ha dicho, que en el Vaticano ha encontrado casos de corrupción, pero te manipulan muy bien. Te exacerban las cosas, te las descontextualizan, te inventan. ¿Ya? Entonces hacen creer que todo el mundo es corrupto. Eso por un lado. Yo creo que han sido desgastes del poder, que una derecha más organizada, articulada, los que yo llamé restauración conservadora en el 2014, con sus medios de comunicación, su prensa corrupta, porque su deber es informar, lo han utilizado muy bien para desgastar a los gobiernos de izquierda, a los procesos de cambio. Pero también probablemente somos víctimas de nuestro propio éxito. Nosotros sacamos 92 millones de personas de la pobreza. La mayor parte de ellas, lo dicen informes internacionales, por las políticas de los gobiernos de izquierda. Que empezaron a formar clase media. Y tal vez esa clase media escucha más los cantos de sirena que la derecha,
que el mensaje de la izquierda. Nosotros hablamos sobre todo de los pobres, pero no nos engañemos. Los objetivos de la clase media no coinciden con los de los pobres. Tal vez nosotros hablamos de educación pública y ellos están pensando en educación privada, como los más ricos. Es lo que se llama, y tal vez se sienten insatisfechos por lo que aspiran, es lo que se llama pobreza, prosperidad objetiva y pobreza subjetiva. Objetivamente están mucho mejor que antes. Subjetivamente, frente a lo que aspiran, están peor que antes. Claro. Y como la derecha y sus medios les ofrecen el estilo de vida de Nueva York, algunos se dejan convencer, ¿no? Y faltó tal vez, porque ya dijo varias veces el rol de los medios y puso a los medios como el factor o la corporación de poder más importante a la que se tuvieron que enfrentar. Sí, su para mí de gobierno, largo. el de Cristina, el de Lula, o sea, ya Porque mira, a todo el mundo le caen mal los banqueros, pero los periodistas se hacen pasar como los defensores de la libertad, y hay grandes periodistas, pero también hay los hinchas de la novela de Vargas Llosa, y no se habla de eso. Pero ¿y qué pasó entonces que no se crearon medios de comunicación y no se potenciaron medios de comunicación alternativos a esos? Se crearon, pero hay que tener las capacidades. Se legisló, la Constitución, la nueva dice que el espectro radioeléctrico debe estar dividido paritariamente. 33% sector privado con fines de lucro, 33% de sector público, Sí. son municipios, gobierno central, universidades públicas, y 34%, ¿no? Sector comunitario sin fines de lucro. Sí, igual que acá. Algunas ONG no son sin fines de lucro, sino de lucro sin fin, ¿no? Sí. O sin fines confesables. Hay mucha infiltración, también hay financiamiento de la CIA, de la NED, etcétera. Pero no es de firmar un decreto, es tener capacidades. Claro. ¿No? Además que hay un boicot permanente de los medios de comunicación. Ese es otro antivalor que están transmitiendo, ¿no? Con la nueva ley y la nueva Constitución tenían que concursar, presentar proyectos para competir por las frecuencias que son del Estado, ¿no? El espectro radioeléctrico. Bueno, el presidente la otra vez dijo, Lenín Moreno, que no, que el espectro radioeléctrico, las frecuencias no son del Estado, o sea, ya rompió la Constitución. No son del radiodifusor, es de la audiencia. Las frecuencias son de la audiencia. Es decir, como ellos están acostumbrados a escuchar medio radiodifusor, ya hay que tener por herencia por la frecuencia. Absurdo. Precisamente en beneficio de la audiencia tienen que competir y presentar el mejor proyecto de comunicación. Pero otro antivalor que nos están transmitiendo. Entonces, no es de soplar y hacer botella, hay que tener las capacidades. Apoyamos mucho a los sectores comunitarios, se generaron radios comunitarias, se generaron medios comunitarios, pero obviamente no en la cantidad que hubiéramos querido, ¿no? Rafael, Y también hubo un gran boicot de los grandes medios y de sus corifeos internacionales, ¿no? Rafael, vos estás describiendo una experiencia como que termina en forma paradójica, haber sacado a tanta gente de la pobreza, poner a la clase media. Yo te pongo un ejemplo. Solo Brasil sacó 38 millones de personas de la pobreza. ¿Dónde estuvieron cuando destituyeron a Dilma? Bueno, eso significa que estos gobiernos estaban un poco a la vanguardia de los sectores populares, es decir, el pueblo no acompañó ideológicamente al mismo ritmo que iban los gobiernos. Yo creo que hay que estudiar un poco más. Pero algunas veces nos piden ya no solo ser dirigentes políticos, sino dirigentes religiosos y todas esas cosas, ¿no? Que hay que cambiar el corazón del hombre. O sea, no puedes hacer todo. O sea, podemos cambiar las condiciones materiales. El alma ya depende de otros factores, no líderes religiosos, qué sé yo. Pero en todo caso, también hay fenómenos, ¿no? Lo que te decía, pobreza, prosperidad objetiva, pobreza subjetiva. O más claramente, la analogía brillante que hizo un autor argentino que no conozco. Me llegó el folletito, se llama El síndrome de Doña Florinda, de Rafael Tong, ¿no? Nueva clase media, ya se cree superior al resto, como Doña Florinda, de esta genial obra de Chespirito, ¿no? El Chavo del Ocho. Y ya empieza a llamar chusma al resto, empieza a engreír a sus malcriados hijos Kiko, empieza a maltratar a los pobres obreros Don Ramones, ¿no? Y empiezan a votar por la gente de bien, el capitalista compasivo y corbatudo del señor Barriga. Rafael, vos decías hace un rato, describías las limitaciones los éxitos, pero sobre las limitaciones de los gobiernos populares. ¿Vos crees que no habría que revisar esta institucionalidad latinoamericana en virtud de que cuando los gobiernos populares no están en el Estado, la derecha incumple las garantías constitucionales, persigue a los dirigentes, los proscribe? ¿Este formato institucional es suficiente para poder desarrollar gobiernos populares en Sudamérica? Es que hay una gran doble moral internacional. Para eso se necesitan controles internacionales. Los tenemos supuestamente en el papel, el sistema interamericano. Pero brilla por su ausencia, a no ser que sea contra los gobiernos progresistas. Lo que le están haciendo a Lula. Lula capaz se va preso en los próximos días. Pero con una aberración tremenda. El juez Moro incluso se burla de Lula, le llama el Nine, por los 9 dedos de Lula. Le puso 9 años y medio para burlarse de que solo tiene medio dedo, ¿no? Así es de cavernario esto. Si esto hubiera pasado con un opositor en Venezuela, estaría invadida Venezuela. Pero acá no se dice nada.
Es una gran hipocresía. La lucha contra la corrupción. Perfecto, luchemos contra la corrupción. Eliminen por los paraísos fiscales, que es la fuente de la corrupción. Los dos casos graves de corrupción que tuvo en mi gobierno al final, por lo que han tergiversado tanto las cosas, se dieron por paraísos fiscales, si no, no se hubieran podido dar. Eliminemos, los eliminamos en Ecuador, con una consulta popular el año pasado. El pueblo ecuatoriano ordenó que los funcionarios públicos y las dignidades de elección popular, los dignatarios de elección popular, no pueden tener ni una cuenta legal, o ninguna operación con offshores en paraísos fiscales. Entonces hay que ser coherentes, pues, ¿no? Pero no, es mucha doble moral, mucha hipocresía. La lucha de anticorrupción también es un instrumento de persecución, y estos poderes tienen su superestructura regional. Por ejemplo, la prensa. Hay 8 relatorías en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, dicho sea de paso, ¿no? Fíjate la contradicción. Muchos de ustedes están agradecidos con la comisión porque cómo atendieron a las víctimas de las dictaduras. Las dictaduras impuestas de Washington, donde está la sede de la comisión. Hay un doble estándar ahí, ¿no? Y el financiamiento viene de Washington. Sí. Hay una cosa incomprensible, pero déjame acá la idea. 8 relatorías de pueblos indígenas, discapacitados, mujeres. La única con financiamiento propio, informe propio, es la Relatoría de Libertad de Expresión. ¿Es que el derecho a la libertad de expresión es superior al resto? No, es el capital de los medios de comunicación detrás de todo eso. Sí, y está también, digámoslo, Almagro. Entonces, ¿qué pasa? Es que la gente debe saber esto, perdón. O sea, nos dan la imagen de que hay honestos periodistas tratando de defender la verdad, el bien común, y perseguidos por malvados políticos. No se le ocurre que puede ser lo contrario, ¿no? Políticos honestos buscando el bien común, perseguidos por malvados periodistas. Porque el poder mediático, como su nombre indica, es un poder, y sin contrapoder, lo cual atenta contra la democracia. Y hay una doble moral increíble y también mucha vanidad, ¿no? Si un periodista te dice corrupto, ladrón, dictador, y tú le dices bobo, atentado a la libertad de expresión. O sea, tú no tienes libertad de expresión. A ver, Rafael, muy Y hasta interesante. si se divorcian es culpa de uno, por si acaso, ¿eh? Perseguido. ¿Te pasó? Todo juicio contra un periodista, hasta si es un juicio de divorcio, culpa de Correa. Persecución gubernamental. A ver, O sea, debe estar por encima de la ley, ¿no? Con respecto a los malos periodistas. Aquí tengo que hacer la pausa como en el fútbol. También hay muy buenos periodistas. Mi hija está estudiando periodismo, por si acaso. Y lo que más necesitamos es buenos periodistas. ¿Tu hija está estudiando periodismo? Sí. A propósito, un poco con lo que estamos conversando acá, y está subyacente, y con la pregunta que te hizo Ari, y con lo que vos estás sosteniendo, el teatro de operaciones donde se disputa el poder son los medios de comunicación. Sobre todo, yo te digo, y si alguien de izquierda no ha entendido eso, no ha entendido nada o no es de izquierda, ¿no? Este gobierno... Los medios son. Por supuesto, pues, o sea, Sí. los medios son el instrumento de la burguesía para mantener el status quo, son los perros guardianes del status quo, no nos engañemos. ¿Qué pobre tiene un canal de televisión? Anda a ver la propiedad, sobre todo en América Latina, donde la propiedad está tan concentrada, en el caso ecuatoriano, en media docena de familias de la oligarquía. No nos Bien. engañemos. Quiero aprovechar tu presencia acá, porque, a ver, uno de los hechos más audaces de tu presidencia fue darle asilo político a Julian Assange. Y a propósito de lo que está sucediendo en los últimos días con la participación de Facebook, esto es lo que escribió Julian Assange. Yo entrego información confidencial de las grandes empresas gratuitamente y soy un terrorista, dice Julian Assange. Y después pone una foto de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, el CEO. Yo entrego tu información confidencial a las grandes empresas cobrando y soy el hombre del año. ¿Qué lugar le asignás a las redes sociales hoy en este dispositivo, en este teatro de operaciones donde se disputa poder? Bueno, en primer lugar, yo coincido con Julián, no comparto todo lo que hizo, ¿eh? Yo creo que los estados deben tener por seguridad nacional información confidencial. Nosotros le dimos el asilo porque no había garantía del debido proceso, querían extraditarlo a Estados Unidos, donde lo acusaban con una ley que implicaba pena de muerte. Y no existe pena de muerte en la institucionalidad ecuatoriana y a nivel interamericano, pero Estados Unidos hace tabla rasa del derecho interamericano y del derecho internacional, dicho sea de paso. Usted sabe que no ha firmado ningún instrumento interamericano de derechos humanos. No, pero la claro. comisión tiene su sede en Washington. Exactamente. Usted no entiende esa cosa. Eso tan solo es servilismo, neocolonialismo, llamemos las cosas por su nombre. Entonces coincido en este caso puntual con Julian Assange, no coincido con todo lo que ha hecho, y sí creo que las redes son una gran oportunidad, pero también un gran peligro, ¿no? Porque, como decía Humberto Eco, es el espacio donde el tonto del pueblo se atreve a decir lo que no se atrevía antes, ¿no? Y cualquier mentira se dice sin responsabilidad, no puede haber libertad sin responsabilidad. Y estamos teniendo la supuesta libertad en redes sociales sin responsabilidad, eso se llama libertinaje y eso no es bueno, ¿no? Pero además, las empresas que manejan esto tienen toda tu información.
Si no tienen ética, controles, mira lo que puede pasar. Obviamente se tienen que regular de diferentes maneras lo que se dice y cómo se manejan las redes sociales. Correa, quería preguntarle por el caso Odebrecht. Digo que es un caso que... Si me permite, Sí. para continuar un poquito del tema Sánchez, yo creo que los días de Sánchez en la embajada están contados. ¿Por qué? Porque este gobierno es traidor, o sea, es un problema para ellos. Mira cómo no se pronuncia este presidente garantizando el asilo. Y al momento, o sea, ahorita... ¿Moreno lo va a entregar? Yo creo que sí. Tratan de guardar las apariencias porque todavía quieren manejar un discurso de izquierda para no quebrar el frente interno. Pero el momento en que ya no necesite tanto eso y Estados Unidos haga un poquito más de presión, yo temo por la seguridad de Julian Assange. Le quería... Sí, fuerte lo que está diciendo Correa. Le quería... Revisa. Sí. Alguna vez el presidente Moreno ha dicho claramente, garantizamos el asilo de Julian Assange. Es un tipo que se mueve con la corriente, trata de contentar a todo el mundo y quién le da más rédito. Le decía que quería preguntarle por Odebrecht, ¿sí? Porque parece ser el caso que cruza toda Latinoamérica y en el cual todos los países de alguna forma han quedado involucrados. En algunos ha habido funcionarios, en el caso de Ecuador de Jorge Glass, ¿no? el vicepresidente, en el caso de Brasil. En Argentina la justicia es uno de los lugares donde no avanza sobre el caso Odebrecht, pero sí que ha minado la confianza sobre los procesos que estuvieron los 10 años anteriores. ¿Qué análisis hace del caso en lo global? La memoria es frágil. Lo primero yo te pido, como periodista que eres, y a todos los periodistas aquí presentes, a todos los que me escuchan, averigüen dónde hay 20 centavos que haya recibido Jorge Glass. Eso es lo que te digo. Tergiversan las cosas para perseguir a gente inocente. Jorge Glass es un tipo inocente. Le montaron todo una trama para poder hacer la vicepresidencia. Por ejemplo, él pudo no ser investigado. Se necesitaban 2/3 partes de la Asamblea para levantarle la inmunidad como vicepresidente. Teníamos mayoría en la Asamblea. En ese momento el bloque estaba unido. Podíamos bloquear eso. Y él mismo pidió, levántenme la inmunidad, yo no tengo nada que temer, confiando en la justicia. Lo involucran en el caso, ¿ya? Y le ponen medidas cautelares, prohibición de salida del país. Perfecto, la cumplió, se presentó cuantas veces lo llamaron a la fiscalía. Y la noche a la mañana lo meten preso. ¿Para qué? Para que abandone forzadamente la vicepresidencia y apoderarse de la vicepresidencia. Eso nunca se ha visto. O sea, si tú tienes arresto domiciliario y no sales de tu casa, no es que mañana se despertó de mal genio el fiscal y te dice, no, ahora te vas a la cárcel. Tiene que haber algún motivo. Eso atenta contra el No, por ahí la pregunta era si todo el escándalo Odebrecht es casualidad o no. Un contexto, ¿no? Hay gente inocente porque se utiliza esto para, se exacerba, se distorsiona, se inventa para perseguir. Bueno, el caso de Odebrecht, mira unos poquitos atrás, 4 o 5 años. Hacía hasta concurso de periodismo, pues Odebrecht. Que todos los periodistas son corruptos. ¿Ya? Era mecenas de los artistas. ¿No? Yo cuando expulsé a Odebrecht en el 2008, porque he sido el único gobierno que lo ha expulsado, me dijeron dictador, loco, que no se tratara de inversionistas extranjeros. Todo el mundo quería trabajar en Odebrecht. De hecho, importantes periodistas, en verdad no son periodistas, ¿no? Pero empíricos, un Carlos Vera, era encargado, es opositor a nosotros, y me alegro, ¿no? Si estuviera de acuerdo con nosotros me preocuparía. Era encargado de las relaciones públicas de Odebrecht. Se olvidan facilito de esto. Entonces, como monta la trama más sofisticada de la historia, con todo un departamento de operaciones especiales, poniendo coimas en cuentas secretas en paraísos fiscales, como Andorra, el culpable es uno. Ya basta. No nos dejemos engañar, pues, por favor. Para apoyar un poco... Insisto, lo que hay que hacer es sancionar cuando se descubre esta cosa. El propio Fondo Monetario, es decir, FBI, dijo que sin las delaciones de Odebrecht hubiera tomado 100 años reunir toda la información. Pero a nosotros nos dicen que hemos encubierto todo. Eso es una gran mentira. Para apoyar lo que dice Rafael... Otra cosa, pero hay que... mira, otra cosa. Le dan tinte ideológico a la corrupción. Hacen creer que la corrupción está en la política, en lo público, en el Estado. 80% de la corrupción de Odebrecht, al menos en Ecuador, es privada. El principal corrupto y corruptor Odebrecht. Por si acaso, no lo acusó el fiscal a Odebrecht. Es claro el pacto. Involucren a Jorge Glass y a usted no lo acusamos. No lo acusaron. Lo condenaron con un código que no está en vigencia, porque si no, podía volver a la vicepresidencia. No te imaginas la irregularidad de ese caso. Pero en todo caso, el corrupto y corruptor principal Odebrecht. Los que sirvieron de intermediarios, empresarios privados, que coimaron a mandos medios de empresas públicas como Petroecuador para cambiar las bases y beneficiar a Odebrecht. Pero los demás competidores no son tontos, pues se dieron cuenta. Odebrecht le pagó a las otras empresas privadas para que se queden calladas. 80% de los involucrados, en el caso de Odebrecht, son privados, y eso no se dice. Para apoyar un poquito lo que dice Rafael, y entender el contexto regional, creo que también es importante decir que en la mayoría de los casos el escándalo de Odebrecht se usa contra líderes o funcionarios de gobiernos populares,
Cuando acá en Argentina nosotros tenemos claramente establecido, digo, esto es así, el socio de Odebrecht en Argentina era la empresa IEXA del primo del presidente Mauricio Macri. Y sin embargo acá no hay un escándalo con Macri alrededor de Odebrecht. Quería ir a otra cuestión y tiene que ver con esa fraternidad surgida de los presidentes latinoamericanos en esta década ganada para la región, vamos a decirlo así. ¿Se puede expresar ahora? Digo, ¿va a haber una reunión de presidentes acosados judicialmente o perseguidos judicialmente? ¿Te juntarías vos con Cristina? No, estamos hablando de eso. Ya estamos hablando de eso. Hoy la entrevistas a Cristina, ¿no? Sí. Para tu programa. El programa se llama Conversando con Correa, pero creo que el caso de Cristina va a cambiar el monólogo. No. Un abrazo a Cristina, una mujer brillante. En todo caso, debemos hacerlo, ¿no? Ahí ha habido pecado de omisión, ausencia. Debemos estar presentes, coordinados los líderes latinoamericanos progresistas. Y estamos organizando esa reunión, ojalá se dé en el mes de abril. Hagan una gira por toda la región. Lula, si está libre, Dilma, Pepe Mujica, ya hemos hablado con todos ellos, me olvidé de hablar con Pepe, con Dilma y Lula hablamos, Evo Morales, Nicolás, Lugo, Lugo, pero Michelle Bachelet, quien les habla, Leonel Fernández, que es un tipo muy democrático, para analizar la situación y hacer nuestra voz, porque te insisto, o sea, no es que gane la derecha, si ganó democráticamente, bueno, decidió el pueblo. Pero lo de Brasil es impresentable, lo de Corea es impresentable, hay rupturas constitucionales, hay persecución, hay manipulación y nadie dice nada. El sistema interamericano brilla por su ausencia. Tenemos que hacer presencia. Rafael, dos cuestiones breves en función de lo que podamos charlar aquí. Respecto de lo que las fuerzas populares y progresistas se han puesto como desafío, que es volver, digamos, ¿no? Usted tiene una experiencia reciente respecto a lo que significa construir con otros espacios políticos más cercanos o menos cercanos una suerte de unidad, un frente que pueda efectivamente dar batallas y victorias electorales en estos tiempos. Y además quiero agregar que usted no duda un segundo en utilizar la palabra traición para hablar en este caso, del actual presidente de Ecuador, que fue por la fórmula del oficialismo, digamos, ¿no? ¿Qué características tiene que tener esa construcción de unidad? ¿Con quiénes se puede hacer y si hay límites o no? Aquí también muchos fueron votados para defender una idea, para defender un proyecto y terminaron convalidando política del neoliberalismo. Y la segunda consulta en ese mismo sentido es, ¿volver para qué? Volver para construir hegemonías y después poder avanzar sobre lo que no se hizo, o volver directamente para enfrentar, digamos, a fondo a las instituciones, que recién decía Roberto, las instituciones de la derecha. Bueno, tú me preguntas cosas asumiendo que yo tengo todas las respuestas, y no tengo todas las respuestas, ¿no? Y este es un proceso de construcción colectivo, pero ¿qué te diría de la experiencia y dura experiencia que hemos pasado? Que es mejor estar menos pero ser más. O sea, en el caso ecuatoriano, el movimiento político que apoyaba al gobierno nació con el gobierno. Nosotros creamos Alianza País en 2016, abril de 2016, y enero de 2017 ya éramos poder. Tuvo mucho oportunista, ¿no? Mucho traidor, solo estaba por el cargo, etcétera. Esto nos ha depurado. Dentro de las cosas positivas de una prueba tan dura es que nos ha depurado. Y estamos menos, pero te aseguro que somos más. ¿Aún hay riesgo de perder una elección? Bueno, pero ¿para qué va a ganar una elección con farsantes? Mejor es perderla, o sea, no es ganar a toda costa, como dice Durán Barba, ¿no? Asesor también de Lenín Moreno, dicho sea de paso, el arte de ganar, ¿no? Destruir, ganar a cualquier costo, guerra sucia, etcétera. Entonces, se tiene que ganar obviamente en función de postulados. La izquierda debe presentar ilusiones movilizadoras. Eso significa renovar hasta el lenguaje, ¿no? Cuando hablamos de lucha de clases, imperialismo, a los jóvenes eso ni le va ni le viene. Cuando hablamos de intelectuales, o sea, qué insulto para el obrero, o sea, el obrero no es intelectual, no usa el intelecto. Entonces, tenemos que renovar hasta el lenguaje, la estética. Entonces, tenemos que leer de mejor manera la realidad del momento actual, lo que decía una nueva clase media, donde tal vez el discurso de la izquierda ya no le llega, porque sus intereses no son coincidentes con los pobres, e incluso son antagónicos los pobres. No significa claudicar en nuestros principios, significa decir las cosas de mejor manera y tal vez sí adaptar el discurso a las nuevas realidades de una clase media, fruto del éxito de esos partidos de izquierda. ¿Volver para qué? Y por favor, si estos tipos tuvieran la solución, ya seríamos desarrollados, por 200 años nos han dominado, ¿no? Fue un paréntesis de 10, 12 años lo que ocurrió esos tiempos maravillosos en América Latina. Entonces hay que captar el poder para crear poder popular, para transformar nuestros estados burgueses que no han mantenido en su desarrollo en estados integrales representando a todos, sirviendo al bien común. El desarrollo es sobre todo un problema político, después viene lo técnico. O sea, si el gran enigma del desarrollo, ¿cómo te llamas tú?
Pablo Caruso. Pablo, el gran enigma de desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló y la América del Sur, el Río Grande, sigue subdesarrollada. O sea, hay muchas respuestas. Es complejo. Yo te diría, si un economista hubiera ido con Colón, ustedes saben que Cristóbal Colón fue el primer economista, ¿no? No, porque Cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo fue pagado por el gobierno. Bueno, en todo caso, si iba un economista con Colón mismo era economista, y por si acaso en esa época no había economía como ciencia, hubiera dicho que América, lo que conocemos como América Latina, se iba a desarrollar más rápidamente que América del Norte, porque teníamos igual o más cantidad de recursos naturales, pero teníamos civilizaciones estructuradas, aztecas, mayas, incas, que tenían tecnología, y sucedió lo contrario. Las respuestas son complejas, pero una respuesta es las élites que nos dominaron, élites tontas, excluyentes, que los frutos del progreso técnico no lo usaron para mejorar la comunidad, a la gente, sino para distanciarse. Sus colegios de lujo, sus clubes de lujo, sus barrios de lujo, sus universidades de lujo, etcétera. Esa es la gente que nos domina. Entonces tiene que cambiar esa relación de poder. Cuando tú vas a Ecuador y ves las carreteras, los hospitales, las escuelas, no es porque todo si igual a alguien se lo quiere ser más eficiente, no, es porque cambió la relación de poder. Aún sin el apoyo de las clases medias. Porque yo creo que sí teníamos el apoyo de las clases medias. ¿Y ahora? Lo que pasa es que las clases medias urbanas son las que más reciben los insumos de los medios de comunicación. Llevamos 10 meses de un discurso único, sin contrastar nada. Los medios públicos peor que los medios privados, con un gobierno traidor. Entonces, ¿qué espera que piense la gente? Pero se puede construir ese contrapoder sin la hegemonía, sin la clase media. ¿Por qué crees que a mí me censuran en la prensa ecuatoriana? Porque saben que si me dan un espacio les viro enseguida la votación. ¿Por qué crees que me inhabilitan, pues, políticamente, como candidato? O sea, si ellos tuvieran tanta popularidad y esto estuviera tan bajo, lo más inteligente es que me dejen participar y que me den 10-1. No saben que les voy a ganar. No se engañe. Pero en todo caso, ¿no? Se trata de volver para construir ese poder popular, si no, no saldremos nunca de su desarrollo. Última pregunta, Rafael. Muchas gracias por venir. La verdad que un diálogo interesante. Un placer escucharte, realmente. Mucha repercusión estamos teniendo en las redes sociales. Comandante Fidel Castro lo resume como los flujos y los reflujos de la historia, ¿no? Las idas y vueltas de la historia. Yo estoy de acuerdo. Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, dice que es por oleadas. Y en general, pues los procesos históricos no son lineales, hay avances, retrocesos. El problema es no llegar al punto inicial y cuánto retrocede y a qué costo, ¿no? Bien, ¿y en qué estadio estaríamos ahora entonces? Estamos retrocediendo sin duda, y lo hice, ya hay datos duros al respecto, ¿no? Del 2014 al 2016 tenemos 19 millones más de pobres. O sea, del 2002 al 2014 más o menos hubo una reducción de 92 millones de pobres. Estamos en 28% de la población, lo cual es una vergüenza, porque redistribuyendo mejor el ingreso puede eliminar toda forma de pobreza en América Latina. No es cuestión de escasez de recursos, es cuestión de sistemas excluyentes. Ahora ha subido de nuevo al 30%. Tenemos 19 millones más de pobres en los 2 últimos años. Hay claro retroceso en la calidad democrática. Ya no se maltrata a la gente, los derechos humanos, se rompe la Constitución. Mira lo de Brasil. Eso es impresentable y ocurrió, y lo dejamos ocurrir. Rafa, muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Gracias. De veras, Muy amable. Bueno, un abrazo. Cristina, ¿no? Gracias. Y gracias, Argentina, oiga, con qué cariño me han tratado mucho mejor que cuando era presidente. El truco ha sido ser expresidente. Y periodista ahora. Y el problema es que para ser expresidente que ser presidente, eso es lo único malo. Es el tema. ¿La vas a ir a ver a Eve de Bonafini? Sí, tengo un encuentro con Eve. No sé cuándo, estamos ajustando la agenda, pero está muy bien. Nos vamos a reunir. Bueno, un abrazo muy grande. Gracias, Rafael. Gracias a todos ustedes, ¿no? Ha sido un placer, ¿eh? Vamos a aplaudirlo, ¿no? Realmente. Estuvimos con San Martín, Bolívar, el contemporáneo, ¿no? El que nos tocó, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo así? Sí, sos un caudillo regional contemporáneo. Como caudillo, Martín, porque es peyorativo Bolívar. Eso. No necesariamente. Eso me está diciendo, muchas gracias. No, es que esta es la doble moral también, ¿no? Para mí no si Angela Merkel se reelige por cuarta ocasión, o se la elige por cuarta ocasión, lleva 14, 16 años gobernando Alemania, es liderazgo, es una democracia madura. Si aquí uno de nosotros gana todas las elecciones, Evo, Hugo, quien le habla, somos caudillos, populistas y significa que hay dictadura. O sea, es la doble moral. Caudillo y populista para mí son atributos positivos. Sí, yo quiero aclarar eso. Pero la mediocridad es tal que ahora se sanciona el liderazgo. Es increíble. Bueno. Los liderazgos son necesarios y buenos. Muchas gracias, Rafael. Pero el mediocre no es líder y tiene que ver cómo elimina el liderazgo. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Un placer, ¿eh? Gracias, Rafael Correa. Esto la clave es un lenguaje político. Bien, le gusta hablar. Tiene su propio programa de televisión, hay que decir. Hoy a la tarde va a estar... No, es que Ernesto la clave es muy interesante. Sí. Y todos los sábados Enlace Ciudadano. La diferencia, la lógica de la equivalencia. Cómo haces coincidir
intereses totalmente disímiles. Por ejemplo, los intereses de los agricultores de subsistencia no son los mismos que un obrero asalariado de la ciudad. Entonces, y un Estado que no se alcanza a atender todos los sectores, ¿cómo creas un proyecto nacional? Uniendo eso en una lógica de equivalencia. Por ejemplo, todos son explotados, pero eso le llaman populismo. Entonces la CLAU justifica el populismo como un lenguaje político para construir un proyecto nacional. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante. Queremos agradecer a la gestión de Ari Lijalab, que logró que venga Rafael Correa. Está saludando a todos.